6 años de amor borrados por un ADN. Mi esposo abandonó a mi hijo al descubrir que no era suyo. Han pasado 8 años desde que me casé con Sandro. Durante la mayor parte de ese tiempo pensé que tenía la vida que siempre había soñado, un hogar estable, un esposo trabajador y responsable, y un hijo al que amo con cada fibra de mi ser. Pero lo que nadie sabe, lo que hasta hace poco había logrado mantener enterrado en lo más profundo de mi conciencia, es que la vida que construimos juntos se sostiene sobre un secreto que ahora amenaza con destruirlo todo. Sandro siempre fue un buen hombre. Calmo, paciente, dedicado a su trabajo y, sobre todo, entregado a nuestra familia. Lo conocí cuando yo tenía 22 años y él 25. Yo era inexperta en todo sentido y él fue mi primer hombre, el único con el que había compartido mi vida hasta ese entonces. Nos casamos demasiado rápido, lo reconozco, llevados por ese entusiasmo que te hace creer que el amor puede con cualquier obstáculo. Los primeros años parecían prometedores, pero a los 2 años de casados atravesamos una crisis muy fuerte. Él estaba completamente absorbido por el trabajo, casi no hablábamos, apenas coincidíamos en la mesa y cada vez compartíamos menos. Llegamos incluso a dormir en cuartos separados por algunas semanas y a hablar de divorcio como una opción real. Fue una etapa oscura, de esas en las que sientes que tu vida se desmorona y no sabes cómo sostenerla. Yo me sentía sola. Terriblemente sola. Y esa soledad, combinada con mi inseguridad y mi necesidad de sentirme vista, me llevó a cometer el peor error de mi vida. En una de esas noches en las que ya no podía más con mi propia tristeza, acepté salir con unas amigas a un bar. Nunca fui de hacer esas cosas, pero aquella vez necesitaba distraerme, sentir que seguía viva. Ahí conocí a un hombre. No tiene sentido dar detalles porque no fue alguien importante. No hubo amor, no hubo conexión real, solo una noche de desahogo, de debilidad y de estupidez. Al día siguiente me odié. No podía creer lo que había hecho. Yo nunca me había considerado ese tipo de mujer. Si alguien me lo hubiera insinuado alguna vez, lo habría negado con todas mis fuerzas. Pero pasó. Y lo único que supe hacer fue guardarlo en silencio, enterrarlo en lo más profundo, fingir que nunca ocurrió. Semanas después, cuando descubrí que estaba embarazada, el mundo me cayó encima. Durante un tiempo me aferré a la idea de que podía ser de Sandro. Después de todo, habíamos tenido momentos de reconciliación en medio de la crisis. Pero las fechas no cuadraban del todo, y en mi interior sabía la verdad. El pánico me dominó. No podía contárselo. Si lo hacía, lo perdería para siempre. Desesperada, recurrí a Camila, una prima lejana que era pediatra. Nunca fuimos muy cercanas, pero siempre la consideré discreta y confiable. Le conté todo, sin guardarme nada. Ella me escuchó sin juzgarme, y me dijo algo que hasta el día de hoy resuena en mi cabeza: a veces actuamos desde el dolor, no desde la maldad. Fue gracias a ella que encontré un pequeño refugio, porque se encargó de mis controles durante todo el embarazo y evitó que nadie más pudiera sospechar. Cuando Emiliano nació, lo hicimos pasar por prematuro. Sandro nunca dudó de nada. Al contrario, lloró al cargarlo por primera vez, lleno de emoción y orgullo. Yo también lloré, pero mientras él lo hacía de felicidad, yo lo hacía de felicidad mezclada con culpa. Desde ese día juré que haría todo lo posible por proteger a mi hijo, y que jamás permitiría que ese error destruyera la vida que estábamos construyendo. Y lo cierto es que durante 6 años lo conseguí. Sandro se volcó completamente en su papel de padre, y verlos juntos fue lo que me devolvió la esperanza. Como pareja también nos reconstruimos, reímos de nuevo, compartimos tiempo de calidad, volvimos a sentirnos una familia unida. Yo me repetía que si algún día la verdad salía a la luz, el amor sería tan grande que él no podría dar la espalda. Me equivoqué. Todo se vino abajo cuando Camila, la única persona que conocía mi secreto, decidió mudarse a otro estado y dejar de ejercer. Perderla fue como perder la única red que me mantenía a salvo. Durante semanas evité llevar a Emiliano con otro pediatra. Inventaba excusas, le decía a Sandro que no era necesario, que nuestro hijo estaba perfectamente sano. Pero no podía detener lo inevitable. Sandro insistió en que lo lleváramos con un amigo suyo de la infancia que acababa de abrir una clínica pediátrica. Es de confianza, me dijo, con esa seguridad que no me dejaba margen de maniobra. Traté de resistirme, pero cuanto más lo hacía, más sospechosa podía parecer. Terminé cediendo, aunque con un nudo en el estómago. No sabía que esa cita iba a ser el principio del fin. El día de la cita con el nuevo pediatra fue una tortura disfrazada de rutina. Desde que acepté la idea, viví con una angustia constante. Trataba de convencerme de que estaba exagerando, de que todo quedaría en una revisión superficial de peso, estatura y garganta. Pero mi intuición me decía otra cosa. El doctor, aunque cordial, tenía esa forma de observar que me incomodaba. Era meticuloso, detallista, de esos que no dejan pasar nada por alto. Revisó a Emiliano con calma, haciendo preguntas que parecían normales, hasta que de pronto pidió una serie de análisis generales de laboratorio. Intenté protestar, le dije que nunca antes nos habían pedido algo así, que Emiliano siempre había estado sano. Pero él me explicó, con una serenidad desesperante, que era parte de su protocolo, que necesitaba tener un perfil completo de cada paciente. No tuve más remedio que aceptar. Cualquier negativa de mi parte sería una señal de alarma para Sandro. Una semana después regresamos a buscar los resultados. Ese momento aún me persigue en las noches. El doctor abrió la carpeta, leyó en silencio, frunció el ceño y luego me miró como si estuviera a punto de hacer una pregunta trampa. ¿Hay antecedentes de anemia en la familia?
Preguntó primero. Y no, que yo sepa, no, respondí, tratando de sonar natural. Pasó la página y volvió a mirarme. ¿El padre del niño tiene algún tipo de alergia grave? No. Nunca ha tenido nada de eso, contesté rápido. Entonces llegó la pregunta que me heló la sangre. ¿Sabe el grupo sanguíneo de su esposo? Lo dije sin pensar, negativo. El doctor solo asintió, pero en su mirada supe que ya sospechaba algo. No me explicó nada más, no me dio un diagnóstico preocupante, pero bastó su silencio para que yo entendiera que había detectado una incongruencia. Salí de ese consultorio con la certeza de que mi secreto estaba en riesgo. Durante el trayecto de regreso, Sandro casi no habló. Solo conducía en silencio, con una expresión que no pude descifrar. Yo temía que ya supiera más de lo que aparentaba. Esa misma noche lo noté diferente, distante, frío. No me saludó con un beso, no preguntó cómo me sentía. Apenas dijo un todo bien antes de encerrarse en su estudio. Los días siguientes fueron una agonía. Sandro evitaba conversar conmigo, cenábamos en silencio, y aunque todavía hablaba con Emiliano, ya no lo abrazaba como antes. Era como si una barrera invisible se hubiese levantado entre ellos. Yo no necesitaba que me lo dijera, algo había cambiado. La confirmación llegó una noche, cuando me levanté al baño y lo escuché hablar por teléfono en su estudio. La puerta estaba entreabierta y alcancé a oír su voz, baja, pero firme. Solo quiero confirmar lo que creo. No diré nada aún. Sentí que el mundo se me venía encima. ¿Había pedido una prueba de paternidad? ¿Con quién estaba hablando? ¿Había usado las muestras de laboratorio? No dormí esa noche, ni la siguiente. Vivía con el corazón en un puño, esperando el momento en que me enfrentara. Pero Sandro no decía nada. Y ese silencio era peor que cualquier grito. Se encerraba por horas, se iba a dormir al cuarto de invitados, apenas cruzaba miradas conmigo. Hasta que una tarde, incapaz de resistir más la incertidumbre, me atreví a entrar a su estudio cuando él no estaba. Revisé cada rincón hasta que encontré lo que temía, una carpeta con el logo de un laboratorio. Mis manos temblaban al abrirla. Y ahí estaba, una prueba de ADN, con fechas, nombres y un resultado inapelable. Probabilidad de paternidad, 0%. Me desplomé en el suelo. No podía respirar. Lo había confirmado. Sandro ya lo sabía todo. El secreto que guardé durante 6 años, el error que intenté enterrar, estaba ahora frente a sus ojos, convertido en la sentencia que me condenaba. En ese instante entendí que mi matrimonio estaba roto, pero lo que más me desgarraba no era perder a Sandro como esposo. Era la posibilidad de que dejara de ver a Emiliano como su hijo. Ese era el verdadero terror que me ahogaba. Esa noche no dormí. Me quedé abrazando la carpeta contra el pecho, como si esconderla pudiera cambiar la realidad. Pensaba en Emiliano, en lo que sentiría si de repente su papá lo rechazaba, si un día le decía en la cara que ya no era su hijo. Ese pensamiento me desgarraba más que cualquier cosa. Al amanecer, Sandro ya no estaba en la casa. No dejó nota, no envió mensaje, nada. Pasé el día entero con un nudo en el estómago, fingiendo normalidad frente a Emiliano, aunque él percibía algo. Durante el almuerzo me preguntó con su inocencia habitual. Mami, ¿cuándo regresa papá? Tuve que morderme la lengua para no romperme frente a él. Le dije que estaba ocupado, que volvería más tarde. Y volvió, sí, pero no como esperaba. Entró con gesto serio, evitó mirarme y me extendió un sobre. Lo abrí con las manos temblando, eran los papeles del divorcio. Me quedé helada. Sabía que tarde o temprano llegaría ese momento, pero tenerlo en las manos fue como recibir un golpe directo al pecho. Lo peor no fue el documento, sino lo que dijo después. Mi abogado ya está gestionando todo para dejar de ser legalmente el padre de Emiliano. Sentí que el aire se me escapaba. ¿Cómo podía decirlo con tanta frialdad? ¿Cómo podía siquiera pensar en cortar de raíz la relación con el niño al que había amado y criado durante 6 años? Me puse de pie, temblando de rabia y desesperación. Siempre ha sido tu hijo. Le grité. Lo viste dar sus primeros pasos, lo escuchaste decir sus primeras palabras, lo has abrazado cada noche. ¿Y ahora me dices que vas a borrarlo de tu vida porque una prueba dice que no comparten ADN? Sandro me miró en silencio, con una mezcla de asco y dolor. Yo no podía parar. Las palabras salían de mí con furia, pero también con desesperación. Un padre no es solo sangre. Padre es el que se queda, el que acompaña, el que enseña. Y tú fuiste eso para él. ¿Vas a tirarlo todo por un error que cometí hace casi 7 años? ¿Vas a castigar a un niño inocente por lo que hice yo? Lo vi apretar los labios, contenerse, como si no quisiera decir lo que pensaba. Y esa contención dolía aún más. Me arrodillé frente a él, llorando, suplicando. Le pedí que me odiara a mí, que me dejara, que me repudiara como esposa, pero que no rechazara a Emiliano. Le recordé cuánto lo quería el niño, lo feliz que era cuando jugaban juntos, lo mucho que lo admiraba. Pero Sandro ya estaba en otro lugar. Me miró como si no me conociera y murmuró: te voy a dejar sin nada. No sé si alguna vez escuché palabras tan crueles. Porque no eran solo contra mí, eran una amenaza de borrar a Emiliano de su vida, de negarle a su padre, de arrancarle el cariño más importante que había conocido. Esa frialdad me hizo entender que lo había perdido por completo. Desde ese día, la distancia se volvió un abismo.
Sandro dormía en otro cuarto, apenas hablaba con Emiliano y cada sonrisa parecía arrancada de un recuerdo lejano. Yo intentaba mantener la calma frente a mi hijo, pero por dentro me sentía desmoronada. ¿Cómo iba a explicarle a mi niño que su papá, aquel que lo había cargado en hombros, que le enseñó a andar en bicicleta y que lo arropaba cada noche, ahora lo veía como un extraño? ¿Cómo decirle que no era su culpa, que nada de esto lo era? Cada mirada fría de Sandro, cada abrazo negado a Emiliano, era un recordatorio de que la verdad había destruido algo que pensé indestructible. Y lo peor era la sensación de que, por más que suplicara, ya no había forma de detenerlo. Los días siguientes fueron un calvario. Sandro apenas cruzaba palabra conmigo, y cuando lo hacía era con un tono seco, distante, como si ya no quedara ni un rastro del hombre con el que me casé. Con Emiliano seguía siendo cortés, pero frío. No había abrazos, no había juegos, no había esa complicidad que siempre los unió. Yo sabía lo que se avecinaba. Y no me equivoqué. En cuestión de semanas comenzaron las citaciones, las reuniones con abogados, las peleas en los pasillos de un juzgado que se volvió mi peor pesadilla. La familia de Sandro se encargó de hundirme aún más. Su hermana Verónica fue la primera en testificar en mi contra, con un odio que llevaba años guardando. Llevó fotos antiguas, historias irrelevantes, cualquier cosa que pudiera pintarme como la villana. Su madre, Teresa, no se quedó atrás, se presentó en la audiencia con lágrimas falsas, diciendo que yo había engañado y destruido a su hijo. Fue humillante. Cada palabra de ellos me hacía sentir más pequeña, más sucia, como si mi error fuera una marca imborrable que todos tenían derecho a señalar. Intenté defenderme, explicar que lo mío había sido un desliz, un momento de debilidad en medio de una crisis, pero nadie escuchaba. Lo único que importaba era el ADN. El juez no dudó. La sentencia fue clara, la disolución del matrimonio quedaba aprobada, y Sandro quedaba legalmente desvinculado de Emiliano. Ya no sería su padre ante la ley, ya no tendría obligaciones, ya no tendría que verlo jamás. Recuerdo que cuando el juez lo leyó, me temblaron las piernas. Sentí que me arrancaban el aire. No solo había perdido a mi esposo, también había perdido al padre de mi hijo. Emiliano dejó de llevar su apellido y, con un par de firmas, se quedó sin la figura paterna que lo había acompañado durante 6 años. Al final del proceso, yo me quedé prácticamente sin nada. Solo me otorgaron una pequeña propiedad que habíamos comprado para alquilar, una habitación con baño y cocineta en un barrio sencillo. Ese espacio reducido se convirtió en nuestro hogar. Ahí vivo ahora con Emiliano, tratando de darle un lugar seguro aunque apenas alcance. Lo más doloroso es mi hijo. Para él, Sandro sigue siendo su papá. Lo pregunta todo el tiempo, me pide que lo llevemos a verlo, quiere contarle cosas de la escuela. Algunas noches me hace dibujar cartas para él, como si todavía existiera la posibilidad de que las recibiera. Y yo, con el corazón roto, no he tenido la fuerza de decirle que su padre lo ha borrado de su vida. Como si todo eso no fuera suficiente, la familia de Sandro ha continuado con su hostigamiento. Una vez Teresa me gritó desde la calle que era una mentirosa. Otra vez alguien arrojó verduras podridas a mi puerta. Incluso rayaron mi ventana con insultos pintados con aerosol. Me tratan como si fuera un monstruo, como si una sola noche hubiera sido suficiente para anular todos mis años de entrega y sacrificio. A veces me pregunto si realmente merezco este castigo. Sí, fui infiel. Sí, cometí un error imperdonable. Pero fue una vez, una única noche. Después de eso, me dediqué por completo a mi familia, a mi esposo, a mi hijo. Lo di todo por ellos. Y aún así, nada de eso parece contar. Ahora me toca sobrevivir. Trabajo en 2 empleos informales para poder cubrir lo básico. Hay días en los que tengo que dejar a Emiliano solo por un par de horas, y me mata la culpa. Pero no tengo opción. No hay ayuda, no hay red de apoyo, solo somos él y yo. Y en medio de todo esto, me atormenta la misma idea. Si Sandro hubiera sabido perdonar, si hubiera puesto por encima los años de amor en lugar de una prueba de laboratorio, seguiríamos siendo una familia. Emiliano no estaría creciendo con este vacío, y yo no estaría luchando por mantenerme en pie mientras el mundo me señala. Porque lo que más duele no es haber perdido a mi esposo. Lo que más duele es ver que mi hijo perdió a su padre. No pensé que volvería a escribir nada sobre lo que pasó, pero a veces siento que si no lo saco me voy a ahogar en mi propio dolor. Cuando todo terminó, me repetí que tenía que ser fuerte por Emiliano, que no podía dejarme caer. Pero la verdad es que hubo momentos en los que ni siquiera quería levantarme de la cama. El divorcio se firmó hace meses, pero las heridas siguen abiertas. No fue un proceso sencillo, hubo audiencias llenas de insultos, pruebas exhibidas con la intención de humillarme, y una familia política que me trató como si yo fuera la peor persona del mundo. Verónica, la hermana de Sandro, parecía disfrutar cada segundo en el estrado, señalándome con dedo acusador. Teresa me miraba como si yo fuera una amenaza que debía ser destruida. El resultado fue devastador. Sandro logró desligarse legalmente de Emiliano. Mi hijo perdió su apellido, perdió sus derechos, perdió todo vínculo formal con quien había sido su padre. Y aunque la ley ahora diga que Sandro no tiene nada que ver con él, mi niño no lo entiende. Emiliano me pregunta casi todos los días por su papá. ¿Cuándo viene? ¿Puedo llamarlo? ¿Podemos ir a verlo? Son preguntas que me parten el alma. A veces invento excusas, le digo que está trabajando mucho, que está ocupado, que lo quiere pero no puede venir. Porque no tengo la valentía de decirle la verdad, que su padre decidió borrarlo de su vida como si nunca hubiera existido. Yo vivo con la culpa,
pero también con la rabia. Culpa porque sé que mi error fue la chispa que encendió todo esto. Rabia porque Sandro prefirió el orgullo a la paternidad. Porque eligió castigarlo a él, un niño inocente, en lugar de castigarme solo a mí. Mi situación ahora es frágil. Vivo con Emiliano en esa pequeña habitación que apenas alcanza para los dos. Trabajo como puedo, aceptando lo que aparezca, limpieza, ventas, ayudantías. Hay días buenos y días en los que no sé si alcanzará para comer. A veces lo dejo un par de horas solo, y me odio por eso, pero no tengo alternativa. Las humillaciones no han terminado. La familia de Sandro aún me persigue, como si destruirme fuera un deporte. Me han gritado en la calle, me han arrojado cosas a la puerta, incluso rayaron mi ventana con palabras que todavía me cuesta leer. Bruja, mentirosa, basura. Palabras que se clavan como puñales, aunque intente hacérmela fuerte. Me pregunto si realmente merezco todo esto. Sí, me equivoqué. Sí, fui infiel una sola vez. Pero, ¿de verdad un error basta para anular 6 años de amor y de crianza? ¿De verdad una noche borra todas las risas, los abrazos y los recuerdos que Sandro compartió con Emiliano? Yo no lo creo. Tal vez soy ingenua, pero sigo pensando que un padre no se define por un examen de ADN. Un padre se define por las veces que se queda, por las noches en vela, por los pasos que acompaña, por los sueños que sostiene. Y en ese sentido, Sandro fue padre. Lo fue de verdad. Y aún así decidió abandonarlo. A veces me lleno de coraje y pienso que algún día se arrepentirá. Que un día verá a Emiliano crecer desde la distancia, y le dolerá no haber estado. Porque el orgullo no da abrazos, ni seca lágrimas, ni escucha cuentos antes de dormir. Mientras tanto, solo me queda seguir. Seguir trabajando, seguir luchando, seguir abrazando a mi hijo con todas mis fuerzas para que no le falte nunca el amor que su padre le negó. Porque si algo tengo claro, es que Emiliano no merece cargar con mis errores ni con las decisiones de Sandro. Él merece ser amado. Y aunque el mundo me juzgue, aunque me llamen de todo, aunque me señalen, yo voy a estar ahí. Siempre. Porque, al final del día, solo nos tenemos el uno al otro. Gracias por ver este video, déjanos tu opinión en los comentarios, compártelo si te gustó y recuerda seguirnos para más historias en GameEdit.